La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Rumores de guerra. Seguimos con los símbolos bíblicos. Rumores de guerra. Vamos a mirar en Mateo 24, en el 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Antes del fin viene los rumores de guerra. ¿Ok? Hermanos, esto pasó en tiempo de Nabucodonosor. El pueblo de Israel. Aquí vamos a mirar el símbolo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, hermanos, se vuelve a cumplir una vez más. Todo, sin excepción. Sin excepción. Entonces, pero es simbólico. Acuérdense, siempre, todo es simbólico. Entonces, el pueblo rebelde que andaba, sobre todo, había mucha avaricia en ese tiempo. Esos son los pecados que sobreabundaban. Mucha avaricia, mucho adulterio, mucha idolatría y sobre todo dejaron al Señor. Nadie se acordaba del Señor. Entonces viene la destrucción. ¿Okay? Ahora, esto pasa en la vida de toda persona, hermanos, en todo. O sea, no nada más es para un tiempo en sí de una nación o no. Eso tiene que ver en la vida de cada persona. ¿Ok? Vienen los rumores de guerra. Básicamente, los rumores de guerra es el comienzo de los dolores del parto. O sea, una persona no va a nacer de nuevo hasta que no vengan primero los dolores de parto. Primero vienen los dolores de parto y una vez que la persona es creyente es porque tuvo que pasar una gran tribulación, hermanos, en sus vidas. Cristo no va a venir al corazón de una persona antes que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos somos pecadores, entonces a todos nos llega el castigo, de una forma, de otra, a todos nos llega, hermanos. Así es de que no les venga de sorpresa cuando a su familia, cada uno independientemente, de acuerdo como usted, de cuánto se haya alimentado de la palabra de Dios, la persona se va a poder defender. Hay personas que son castigadas. Entre más soberbio o soberbia una persona, la tierra es más dura. Es más dura. Entonces, entre más poder tiene una persona en este mundo, los que estamos bajo el sol, entre más poder, más orgullo. Entre más dinero, más orgullo. Entre más conocimiento de este mundo, más orgullo. Entonces, entre más religioso, más orgullo. Cuando hablo de religioso, estamos hablando de tradiciones fariseas, por decirlo así. Vamos a donde está escrito en relación a los rumores de guerra. Por ejemplo, Jesús, para él los rumores de guerra, porque él llevó nuestras iniquidades, él las empezó a padecer. Obviamente, él vino a dar testimonio que es hijo de Dios, no que era, sino que es hijo de Dios. El ejemplo este es el ejemplo para todos los cristianos, hermano. Comienza en Getsemaní. Ahí es cuando le vienen los dolores de parto a Jesús, porque él sabía que tenía que sufrir. Él era profeta. Él sabía lo que le venía. Entonces empezó a sufrir en su corazón. El sufrimiento comienza. Ahora, al ser humano le viene de repente. La gente anda, andan en el pecado, se congregan en la iglesia, pero viven como quieren. Todos somos pecadores, hermanos, todos. Y y un día, ¡zas!, cambian todas las cosas. Cambian todas las cosas. Entonces ahí están los rumores de guerra.
o sea, los dolores de parto. ¿Okay? Y aquí está, mire, en el contexto, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aquí está hablando de iglesia, gente que se congrega. Y oirán de guerra, simbólico, y de rumores de guerra. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, aquí, una persona que tiene a Dios, una persona que sigue a Dios desde niño, y tiene fe, no pasa tanto por lo que tiene que pasar una persona soberbia, llena de soberbia. No es lo mismo una persona que ha crecido en una iglesia desde niño a una persona que se alimentó muy poquito de la palabra de Dios y anda en el mundo y no conoce nada de palabra de Dios, o muy poquito. Entonces la tierra tiene que ser preparada, hermanos. ¿Ok? Oirán de guerra, rumores de guerra. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Padre contra hijo, la madre contra la hija. Esos son los dolores de parto. Ahorita hay mucha desobediencia de los hijos. Dolores de parto. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Simbólico. Y todo esto será principios de dolores. ¿Ok? Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. O sea, van a hablar mal de ustedes. Ahí en la parábola del sembrador dice, y por cuestión de la palabra de Dios, la persona no da fruto. ¿Por qué? Cuando viene la persecución por causa de la palabra. Entonces hay personas que, o sea, la tierra todavía no está preparada. Todavía no entiende que tiene que ser preparada la tierra. Y luego viene otra tierra donde viene el amor al dinero. Ahí también el Señor está preparando la tierra. Andan predicando, Dios quiere que tengas mucho dinero, y andan afanados en el mundo. El Señor está preparando la tierra. ¿Ok? Esas personas andan, y de repente, pácatelas. Les viene la mala noticia. Les viene la mala noticia. De diferentes formas, que una persona perdió un pie, que otra se enfermó de cáncer, que otro se le murió un niño, que otro perdió su familia, que el divorcio, que la muerte de un ser querido. Así le llega, ¡zas! De repente, pácatelas. Entonces, ahí viene el llanto. En el llanto no viene Jesús. Viene después del llanto. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! O sea, el Señor está preparando la tierra. O sea, de la soberbia, porque dice, al orgulloso lo miro de lejos. Entonces el Señor solamente se puede acercar cuando somos humildes, y nosotros no somos humildes. ¿Cuándo es cuando terminamos humillándonos? Cuando, ¡ay, Señor! Y ahí es cuando el Señor nos llama. Ahí ya cuando el orgullo ya ves, o sea, vamos a decir una persona del mundo, ya ves, Panchito, te dije que no te fueras con Josefina. Ya ves, Panchito, te dije que no siguieras el dinero. Ya ves, Panchito, te dije. Todos hacemos eso, hermanos, sin excepción. Todos hacemos eso, no podemos presumir. Entonces, cuando nos llega el pácatelas, entonces, tiempo de llorar, como dice Salomón. Entonces, estamos chillando, y a veces por chillar hay gente que dice, no, Dios no existe, no escuchó mis oraciones, y ahí cuando peor anda, el Señor nos llama. Ahora, hay que atender al llamado. Desgraciadamente hay gente que no acude al llamado de Dios, ni aún así se arrepienten, dice la palabra de Dios. Y bueno, entonces vamos a mirar en Jeremías 10:22. He aquí que voz de rumor viene, y alboroto grande de la tierra del norte. Alboroto.
que eso también está en Mateo 24 y también está esto en el libro del Apocalipsis, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, toda la iglesia, en morada de chacales. Jeremías 51:46. Cuando viene la mala noticia, dice el Señor, no desmaye vuestro corazón y no temas a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor. Y habrá violencia en la tierra. Dominador contra dominador. Eso es doctrina, hermano, y es sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros. Todos sufrimos, hermanos, todos estamos bajo el sol. Entonces, entiendan una cosa. Ahora, el Señor puede esto, mostrárnoslo, literalmente para enseñarnos. Sí puede pasar literalmente como está en la Biblia, y ya ha pasado muchas veces, siempre ha habido guerra, hermanos, en nuestros días. El que anda peleando contra Dios sobre todo es Rusia, porque anda promoviendo básicamente, Dios no existe y vamos a promover la ideología del comunismo para que todos seamos igual. O sea, Putin quiere reemplazar a Cristo, básicamente. ¿Verdad? Él no busca la Unión Soviética otra vez. No, él quiere el mundo, hermanos. El mundo. Y no solamente Rusia, China va por el mismo camino. Entonces, basado a lo que yo leo, aquí yo les voy a hablar algo en relación a lo que dice la palabra de Dios. Acabamos de leer que viene destruidor contra destruidor. Literalmente, ¿quiénes los destruidores? Vamos a decir que es Rusia y Estados Unidos, ¿ok? Entonces, pero, lo más probable es de que una guerra entre Estados Unidos y la OTAN destruyan a China y a la Unión Soviética, eventualmente. ¿Por qué? Porque es China y la Unión Soviética los que están peleando contra Dios. Pero, todo depende de cómo se esté comportando la OTAN, cómo se esté comportando Estados Unidos. Como la iglesia en Estados Unidos anda muy idólatra y están pasando los tiempos de Jeremías, entonces lo más probable, si la iglesia no cambia su camino y pone la mirada en Cristo Jesús, eso es el mensaje que yo vengo a traerle a la iglesia. Pongan la mirada en Jesús. Entonces, ¿quién va a ganar la guerra? Depende de cómo reaccione la iglesia en Estados Unidos. Depende de eso. Entonces, si la iglesia sigue de rebelde, entonces los que van a conquistar van a ser China y Rusia, van a conquistar la OTAN. La OTAN, y estamos hablando de una tercera guerra mundial, hermanos, ¿ok? Entonces ya en todo caso tomaría posesión de dominar el mundo China con su comunismo. Y eso pasó en tiempo de Nabucodonosor. Tan simple como eso. ¿Puede pasar eso? Sí. A mí el Señor me ha mostrado, yo todavía no entiendo, yo tuve un sueño en donde si lo tomo literalmente, morimos en una explosión nuclear. Pero no lo entiendo todavía hasta que pase. ¿Cuándo voy a saber? Cuando mi esposa venga conmigo. Entonces, porque hay dos interpretaciones o tres. Entonces, yo todavía no conozco la interpretación, porque la interpretación de la palabra de Dios, hermanos, tiene por lo menos dos interpretaciones. Cuando Jesús habla de destruir a Babilonia, también al mismo tiempo está hablando de que Cristo reina, viene a reinar en los corazones de sus hijos, pero es de un remanente. Lo que todo parece para mal,
Dios lo convierte para bien, pero depende de la iglesia, hermanos. Depende de si la iglesia se convierte a Dios. Si la gente, si la iglesia en el oeste sigue separada de Dios, poniendo la mirada en la idolatría, en el dinero, entonces vamos a ser avergonzados. Vamos a ser avergonzados. Entonces, la guerra, los rumores de guerra vienen, perdón, la guerra viene, eventualmente va a llegar, hermanos. Entonces, una tercera guerra mundial equivaldría a la muerte el otro día lo miré, un promedio sacaban que es como una tercera parte de la población mundial. Son muy probablemente las naciones del norte van a desaparecer. Van a desaparecer, o sea, Canadá, Estados Unidos, Europa, Rusia, China. Pero no quiere decir, pero si queda la basura de las explosiones nucleares. No pinta bien para vivir en un mundo así, hermano, no pinta bien. Yo a veces le digo a mi hijo, es mejor irnos con el Señor, ¿verdad? Si el Señor quiere, si hay explosiones nucleares en donde se exploten las armas nucleares, es mejor irnos con el Señor, porque en todo caso las guerras van a seguir en todo el mundo. ¿Por qué? Por el agua, hermanos, por el agua y la comida. Y estás hablando ahí de guerra, literalmente familia contra familia, se puede decir, para poder sobrevivir. Entonces, y fíjense, yo no me quiero meter mucho en la política porque no es el caso, pero sí tenemos que mirar la palabra profética. El Señor habló a través de un profeta y ha hablado a través de varios, y el Señor dijo que el comunismo se iba a abrir las puertas de Europa Oriental por un periodo de tiempo, y mientras se abría allá iba a llegar aquí. El comunismo ha llegado a América, ¿ok? Esto es lo que yo, basado a lo que sé de la palabra de Dios y basado a esa profecía, esto es lo que viene, hermanos. Esto es lo que viene, ¿ok? Rusia no quiere nada más Ucrania. Rusia quiere el mundo. Ya no quiere ser sometido a Estados Unidos. Entonces Putin ya tiene su plan. Ángel, no le está saliendo muy bien. Tenemos que estar en oración, hermanos, todos los días, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios puede aplazar esto por muchas décadas. Esto no pasa si Dios no lo quiere, ¿ok? Pero otra vez les digo, si la iglesia, el Señor me dijo, ya la copa del Señor está en mi mano. Eso ya está. Pero acuérdense, Moisés una y otra vez pidió por el Señor. Cristo está por nosotros. Cristo puede cambiar el pensamiento de nuestro Padre Dios, pero tenemos que pedirles, hermanos, tenemos que pedirle a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo para que nos dé paz. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, hermanos. Entonces, la iglesia no entiende y siguen en el camino de la avaricia, y entonces Putin va a seguir avanzando, no va a parar en Ucrania, no va a parar. Ahora, China va a tomar posesión el sistema económico ya está frito, hermanos, ya está frito. Hay personas que son comunistas y se burlan, no, Estados Unidos ya está cayendo, pero van a ver, cuando les llegue a su casa. O sea, el afectar el dólar, hermanos, y no sé por qué la gente no entiende esto. Cuando se afecta el dólar, se afecta la moneda mundial, porque Estados Unidos es el que tiene el poderío mundial con el dólar. Entonces, si el dólar baja, no quiere decir que Rusia se va a hacer más rico, no. O sea, en la economía, si ya no va a haber negocio, Ucrania es uno de los lugares más fértiles del mundo. Entonces, como hay guerra, ese trigo que sale de esa comida que sale de Ucrania tiene que salir de algún lugar. Entonces, si ya Estados Unidos
no va a hacer negocio con Rusia y Rusia no va a tener el trigo de Ucrania, ¿de dónde va a llegar el trigo a Rusia? Entonces, por eso a Putin quiere Ucrania, por el trigo. Entonces, y como les digo, porque la meta es mundial, es mundial. Y hermanos, lo dice el presidente de Venezuela, o sea, siempre hablan de revolución. Ya están en el poder, entonces ¿por qué hablan de revolución? En Cuba igualmente, porque quieren poder mundial, hermanos, quieren el comunismo mundialmente, mundialmente. Entonces, aún la ONU anda buscando, la ONU es la tierna y delicada. La ONU quiere poner paz en el mundo. Y fíjense bien, cuando en la ONU digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Vendrá, y precisamente cuando se meten con el pueblo de Israel. Porque vienen contra Israel también, hermanos. Vienen contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar antes de que se pueda confrontar la OTAN contra Rusia? Se tiene que preparar. Se tiene que preparar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, por darles un ejemplo, Estados Unidos no se va a ir a guerra contra Rusia y China y Corea del Norte e Irán. Por lo menos estamos hablando de 4 naciones. Y Siria, aunque Siria, pues bueno, la tiene controlada ahorita Israel. A Israel se le vendrían todos. Entonces, ahí alrededor. Entonces, antes de que Estados Unidos pudiera tener una guerra contra Rusia, primero va a haber una guerra en Venezuela, en Nicaragua y en Venezuela, Nicaragua y en Cuba. Antes de que pudiera haber Estados Unidos pudiera invadir a Cuba, pero no, hay que preparar. En todo caso sería una revolución en Cuba. No sabemos cómo eventualmente pudiera haber una revolución o un país que invadiera Nicaragua con el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN. Venezuela va a caer eventualmente, hermanos. Ahora, ahí ya se metió también el presidente de Argentina. Argentina es comunista, el presidente que está aquí, y el presidente que acaba de ganar en Chile, que está por comenzar a gobernar en Chile, es comunista también. En El Salvador ya no quieren usar su moneda nacional, no quieren el dólar, están moviendo. Mucha gente ya no quiere, está peleando contra el dólar. Pero hermanos, esta gente no entiende. Estados Unidos tampoco va a dejar así nada más. Oh, no, pues ya no podemos gobernar. Y muchos hasta dicen, no, ahí viene la poderosa China, no, que ahí viene el ejército de Rusia. Les voy a decir algo que tal vez algo que no tienen en cuenta. Una persona religiosa, por ejemplo el talibán en Afganistán, ellos con gusto mueren. Como decir, órale por Alá y vamos a matar a todos los infieles. Y son valientes, son valientes. Un cristiano usualmente es valiente, hermanos. El ejército de Estados Unidos es valiente. El ejército de Rusia, como la mayoría del ejército de Rusia no creen en Dios, son cobardes, son cobardes. Entonces, fíjense bien, es Dios quien hace que una persona sea cobarde o sea valiente. Es Dios quien está a cargo, hermanos. Si ustedes pueden ver en Ucrania es cristiana, hermanos, en general es cristiana. Entonces los ucranianos son valientes, son valientes. Mucha gente dice, no, pues ¿quién va a poder contra un ejército de China? Bueno, déjenme decirles que lo que está escrito en el libro del Apocalipsis dice, si a alguien le cambia una coma a este libro del Apocalipsis, le van a venir todas las plagas. Bueno, hace poquitos años que en China
ya cambiaron no nada más el libro del Apocalipsis, sino toda la Biblia, ya no para predicar a Jesús, sino básicamente para predicar al presidente de China. Eso lo hizo el Partido Comunista Chino. So vienen las plagas contra ellos, hermanos. So ellos han pecado grandemente contra Dios, porque en lugar de predicar a Cristo, mucha gente está siendo engañada, que en lugar de predicar a Cristo están predicando, oh no, pues tú debes de darle la gloria al presidente chino. El presidente chino. Van a pagar, el Partido Comunista va a pagar por esto. Entonces, en una guerra, y si la guerra es nuclear y aún Dios estando con nosotros, no quiere decir que no puedan llegar las explosiones nucleares a nuestro lugar. ¿En qué va a terminar en una guerra? Hermanos, al último de lo que se trata es de que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino con el Señor. Entonces, independientemente de lo que pase, como les digo, las cosas vienen de mal en peor. Vienen de mal en peor. Entonces, Rusia no va a parar ahí. Y entonces fíjense que yo les dije que iba a ser, va a haber problemas en Venezuela, por lo menos en este continente. Va a haber problemas en Cuba, va a haber problemas en Nicaragua, va a haber problemas en Argentina. Okay, porque este presidente de Argentina anda de, vamos a decir, lo voy a decir vulgarmente, como anda de hablador, ¿verdad? Por decir, hablando en contra de Estados Unidos con sus hechos. Entonces, pues viene una situación muy, muy difícil también en Argentina. ¿Por qué? Porque el pueblo de Argentina, así lo hacemos todos, hermanos. La nación de Argentina está siendo castigada porque ponen la confianza en el gobierno socialista, comunista y no en Cristo, hermanos. Y no en Cristo. Eso es lo que le está pasando a Venezuela. Por otro lado, Rusia, que también tiene su forma de pelear antes de prepararse para la guerra. Rusia y China, ¿qué van a hacer? Lo mismo que han estado haciendo en estos últimos 2-3 años. Viene la propaganda, una vez más. Viene la propaganda. ¿Quiénes son los que van a causar problemas en la OTAN? Y vamos aquí a decir aquí en Estados Unidos, en Canadá y en Estados Unidos. Los grupos por los que están, a los que ya se ganó China y Rusia, universitarios, personas Black Lives Matter, andan buscando el apoyo de los latinos y los latinos van a ser engañados. O sea, el racismo. Vienen los espías, vamos a decir, rusos y chinos, que ya están aquí y ya han estado adoctrinando a la gente en relación al comunismo, así como los hay en México, muchísimos, el Chapucero y todas estas personas que hablan ahí no saben lo que dicen. O sea, Obrador, hermanos, Obrador ha sido, vamos a decir, en relación a no robar, ha sido uno de los mejores presidentes de la historia de México. Pero en general, Obrador no puede ser un buen presidente porque hay mucha violencia, hermanos. Esto lo tienen muchos, la tierna y delicada, no, con abrazos. Y es obvio que con abrazos no se solucionan los problemas, hermanos. Por eso hay leyes. Dice Jesús. Y también lo dice Pablo. Pablo lo dice, por ejemplo, en la carta a los romanos, de que debemos de ser obedientes a las autoridades. Por eso llevan espada. Dijéramos ahorita, por eso traen sus pistolas. Debemos de ser obedientes a las autoridades. Entonces, si el policía no tiene la autoridad para no lo dejan poner orden a criminales que andan asesinando, andan robando, andan sobornando, andan secuestrando, y los meten a la cárcel y al día siguiente salen,
Un gobierno así no puede tener paz, hermanos. No puede tener paz. O sea, tiene que haber leyes y se deben de implementar esas leyes. Y las leyes están, pero no las implementan. Entonces, pudiera ser que Obrador sea el peor presidente de México, de la historia de México. ¿Por qué? Porque está preparando al pueblo para ser sacrificado. Y bueno, si es el caso, bueno, Dios prepara la tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pueblo anda mirando por Obrador para que les dé de comer en lugar de buscar a Cristo. Porque es Cristo quien nos da de comer, hermanos, no Obrador. No era Chávez en el caso de Venezuela. No son los presidentes, hermanos, es Cristo es Dios quien nos da de comer. Entonces, el sistema comunista pelea contra Dios, hermanos. Pelea contra Dios. Entonces, un gobierno de esos eventualmente va a caer eventualmente. Entonces, todo depende de dónde esté la iglesia, hermanos. Si la iglesia se une y no es para que andemos peleando, hermanos. No es no debemos de andar peleando con los católicos o con los mormones tenemos a Cristo en común. Y yo creo, hermanos, que en estos tiempos la iglesia se va a unir en Cristo Jesús, porque eso es lo que tenemos en común. Sácale el libro de Mormón y tenemos en común a Cristo. Sácale el catecismo a la iglesia católica y ¿a quién tenemos en común? A Cristo. Sácale los libros de Ellen G. White a los adventistas y ¿qué tenemos en común? A Cristo. Tenemos que ser unidos en Cristo, hermanos, porque Cristo es uno, Dios es uno, Cristo es uno. La iglesia debe de ser uno. No unos por aquí, otros por allá. Tenemos que orar a nuestro Padre Dios, Abba Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ese es bíblico y ni los mormones, ni los católicos, ni los evangélicos, ni los adventistas pueden decir que no se puede orar así. Vamos a leer todo el contexto de Jeremías 51. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Ahí está, eso es lo que yo les decía. Vamos a decir que esta Babilonia ahora es China y Rusia. Pero en todo caso aquí Babilonia son también los que pelean contra nosotros que predicamos a Cristo Jesús, hermanos. Eso aplica también. O sea, literalmente se pueden ver las naciones, pero en todo caso Babilonia son los que andan bajo el sol, afanados, buscando las cosas de este mundo, que pelean contra nosotros. O esa es Babilonia, levanta. Y contra sus moradores que se levantan contra mí. O sea, contra los que predican a Cristo, el testimonio de Cristo. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrá contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su corazón, no perdones a sus jóvenes, destruyan todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Jehová, fíjense, aquí está hablando de Israel y de Jehová. Ahorita están peleando contra nosotros, vamos a decir con el comunismo. Y también las iglesias que predican un falso evangelio en lo espiritual. También debemos de orar por Israel, hermanos. El pueblo de Israel literalmente, vienen contra ellos también. Y vienen con la ONU. Todas las naciones se van a juntar en contra de Israel. Supuestamente por la supuestamente invasión de Palestina, de los palestinos. Entonces fíjense lo que dice. Ahora, no va a venir sin que antes se metan contra Israel.
So vienen cosas, vienen situaciones en contra de Israel. Judá es la iglesia. Porque Israel, en el Antiguo Testamento, Israel son las naciones del norte y Judá las naciones del sur. Benjamín y Judá, que fue dividido precisamente en el tiempo de Salomón. En el tiempo de Salomón fuera cuando se daban los 666 talentos. Ahí está la marca de la bestia. Entonces ahí fue cuando se dividió el reino. ¿Qué es lo que hace Cristo? Que Él vino no a unir, sino a dividir, para preparar la tierra. O sea, andar peleando unos contra otros. Pero Dios tiene cuidado de su remanente, de sus ovejas. Dice, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. No son viudos. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. También, por ejemplo, en mi caso, un ejemplo para que lo entiendan. Yo soy Judá, yo creo en Jesús. Yo soy Judá. Entonces yo vengo caminando con el Señor y Babilonia, o sea, Satanás, Nabucodonosor, me domina, me lleva cautivo al pecado. Yo andaba ahí, no, y de hecho hasta yo andaba animando a la gente para que fueran millonarios. Yo era motivador. Yo no les decía, Dios quiere que sean ricos, pues yo les decía, no, deben de ser ambiciosos, o sea, ¿para qué soñar con tener una casita cuando puedes tener casas por todo el mundo? Yo hacía eso, hermanos. ¿Para qué vender cacahuates cuando puedes vender barcos, puedes vender edificios? O sea, en lugar de ganarte una comisión de 50 centavitos, ¿por qué no ganarte una comisión de $1,000,000 o de $10 millones? Como lo hace, por ejemplo, Donald Trump. Y recuerdo cuando yo fui humillado, y ya trabajo para el Señor, me dice, ahora ya te di tu familia y ahora vendes cacahuatitos. Y me acordé, dije, ay, Señor, sí me acuerdo. Y lloré, pero de alegría. Le dije, ay, Señor, yo andaba ciego. Entonces ahí que me tenía Satanás, me tenía cautivo en el pecado, en la avaricia. En todo caso era como envidia. No que a mí me diera envidia de que otras personas tuvieran, sino más bien de que yo quería eso también. Yo también lo quería para mí. Entonces yo tuve envidia de los pecadores. Pero el Señor preparó la tierra. ¿Cómo? Con mi familia, precisamente, con mi esposa y mis hijos. Ahí fueron los dolores de parto. Eventualmente llegó la destrucción. Y mi corazón fue preparado. Anduve vamos a decir, era esclavo del pecado. En todo caso eran las mujeres. Ya no andaba yo con el afán de ser muy rico, aunque todavía lo buscaba, pero sobre todo era en relación con, andaba yo en adulterio. Cuando peor andaba, ahí es donde el Señor dice, Judá no está viudo. O sea, yo siendo Judá novia o esposo de Cristo Jesús, simbólicamente, vino y me rescató y me sacó de Babilonia. Pero es por gracia. ¿Qué hice yo? Nada para ganármelo. Es gratis. Me lo dio gratis el Señor. Ahí está el ejemplo. Limpien las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento, para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Acuérdense que destruyó su templo, el templo de Salomón. En todo caso, también Satanás destruye este templo, así como está el Mateo 24. Ven, ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Por ejemplo, el Señor quitó piedra sobre piedra de mi corazón. ¿Por qué? Porque ahora el Señor quitó ese templo de idolatría y ahora puso su Santo Espíritu
para que Cristo gobierne mi corazón. Y Cristo reina en mi corazón. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzar la guardia, poner centinelas, disponer celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin. ¿A quién el fin? ¿Para quién es? Para Babilonia. La medida de tu codicia, porque Satanás quiere todos los cuerpos de cada uno de nosotros. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hacen subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, no tiene conocimiento de Dios. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois, ahí está, martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, los caldeos, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Ahora, fíjense bien, hermanos. Hay demonios, vamos a decir, que quieren dinero. Hay demonios que quieren andar en la playa y, o sea, nosotros, ellos usan nuestros cuerpos. Entonces, pero nunca tienen descanso, nunca, o sea, porque ya está escrito desde el libro de Génesis a Satanás: puro polvo vas a comer tú, Satanás, puro polvo. Entonces, mientras nosotros somos polvos, ellos quisieran tener la gracia de nuestro Padre Dios, el amor. Ellos quisieran eso, añoran eso, pero no pueden. Entonces, estos demonios quieren felicidad, aunque no pueden, nunca pueden tener la felicidad plena. Pero vienen otros más crueles, los que estaban designados para la hora de la ira de Dios. Vienen estos demonios que son crueles y toman control. Entre ellos mismos se pelean. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga un demonio de robar bicicletas a un asesino en serie, por decir así. O una persona que le produce, vamos a decir, como el endemoniado al que sanó Jesús. No es lo mismo. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré a caballos y sus jinetes, por medio de ti quebrantaré carros y los que en ellos se suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, o sea, Satanás, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Ahora, en lo físico, ¿cuál es la nación que Dios ha usado para destruir reinos? Estados Unidos, hermanos, Estados Unidos.
Entonces, eventualmente, ya un tiempo también a Estados Unidos le llega su tiempo. Bueno, eventualmente le llega su tiempo. ¿Ok? Ah, alzar bandera en la tierra, tocar trompeta en las naciones, preparar contra pueblos contra ella, juntar contra ella los reinos de Ararad, y Mini y Askenaz, señalar contra ella capitán, hacer subir caballos como langostas erizadas, preparar contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Esto aplica también, hermanos, a China. Esto también aplica a China en lo físico, porque también, de alguna forma, Rusia ha controlado reinos, vamos a decir, desde que comenzó el comunismo. Lo perdió en 1991, eventualmente se independizaron, pero Rusia viene detrás de ellos otra vez. Viene sobre Rumanía, sobre Hungría, sobre los países bálticos, aunque ellos son de la OTAN. Entonces, pero les digo, la guerra no va a venir luego y luego. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar antes de una guerra. O sea, no se trata de irse a lo loco, así como lo hizo Putin, sino que, les digo, va a haber disturbios en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo. En todo el mundo. Porque la gente no se está alejando de Dios nada más en Estados Unidos. Es mundial, hermanos. Es mundial. Entonces, Dios va a poner orden. Dios va a poner orden. Está preparando la tierra antes de que venga Cristo a llamar a sus escogidos. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor. O me brinqué la hija de Babilonia. Es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montes de ruinas, moradas de chacales, espanto y burla, sin morador. Babilonia quedó así, hermanos, hasta el día de hoy, ¿ok? Todos aún rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes. En medio de su calor. Fíjense bien, aquí en medio de su calor. Yo acabo de explicar, el sol no dará su luz, o el sol se avergonzará. O sea, todo lo que está en este mundo, lo que está bajo el sol. ¿Qué es lo que está aquí bajo el sol? El amar al mundo, hermanos. El amar este mundo. O sea, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Eso es lo que está bajo el sol. Entonces aquí, en medio de su calor, o sea, ustedes que andan afanados ahí queriendo dinero, queriendo cosas, están viendo las cosas y no se ponen a cuentas con Dios. Dice, les pondré banquetes. Y haré que se embriaguen para que se alegren.
y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Ahora, eventualmente este es para los que pelean contra Dios, Satanás y sus demonios. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Como fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, ¿cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Subió el mar sobre Babilonia. Yo les he dicho, yo tuve el sueño que tuve, uno de tantos, es que viene una ola en contra de nosotros y yo le digo a la gente, a la iglesia, suban al monte, a Jesús, entréguenles su corazón a Jesús, oren, suban al monte que es Jesús, pongan su confianza en Jesús, porque viene el tsunami. Aquí está, subió el mar sobre Babilonia. Este mar representa muchas cosas, hermanos, pero sobre todo representa la muerte. Representa la muerte. Este mar puede ser un mar de personas, dependiendo del contexto. Este mar puede ser un mar de un tsunami, por ejemplo, literalmente. Pero en todo caso, eso serían las personas que están en las costas, que sería simbólico. Entonces aquí el mar, yo, de acuerdo a lo que yo he visto, a lo que el Señor me ha mostrado, es el mar de disturbios. De disturbios. Mundialmente, hermanos. Mundialmente. ¿Por qué? Ahorita puedo mirar, por ejemplo, si la economía va a ser afectada mundialmente. Mundialmente. Entonces hay países que no son productores de comida. China es uno de ellos. China no se alcanza a alimentar de la comida que se produce en China. Ellos tienen que importar mucho arroz, porque es lo que más comen, arroz. Tienen que comprarlo. Entonces, si China invade a Taiwán y le hace, y yo creo que Estados Unidos está haciendo eso, va a presionar de alguna forma, y lo acaba de decir la presidenta de Taiwán, así como diciendo, cállate Biden, no estés presionando aquí para que China nos invada, algo así. Pero Biden está haciendo eso, hermanos. O sea, Biden y su gabinete están haciendo eso. Biden en realidad es una persona, tiene demencia, hermanos. Biden es un títere, se puede decir. Lo están usando, ¿para qué? Para eventualmente hacerle lo mismo a China. Entonces están puchando de alguna forma. Van a buscar, yo me imagino que van a buscar la forma de que Taiwán sea un país libre y soberano. Y obviamente China va a pegar de gritos. Entonces lo más probable es que China, teniendo armas nucleares, así como las tiene Rusia, invada a Taiwán. Japón no la va a defender, ni Estados Unidos. Va a tomar, ¿y qué va a pasar? Le van a dar lo mismo que a Rusia. Entonces, en realidad quieren aislar, así como aislaron a Irán y a Venezuela, por decir, aislar a todas estas personas que no se comportan. Por ejemplo, a Venezuela, ya cálmate, hombre, ponte las pilas. No, que nosotros y que Estados Unidos, dictadores, imperialistas. Entonces, al último de todo le vendían petróleo a Estados Unidos. Entonces, aislar. Ahora, China está creando un nombre para tener muchos países con quienes, o sea, la tierra se está repartiendo, se va a repartir, hermanos. Y vamos a decir que se va a repartir en dos. El dólar en la OTAN y vamos a decir que el yen chino, porque China es más fuerte que Rusia. Entonces, dirán algunos, no, pues yo me voy con China. Vamos a decir Venezuela, Argentina, Chile, con el nuevo presidente.
Nicaragua, Cuba. México no creo que haga eso, porque el mayor socio de México es Estados Unidos. Obrador está en una situación donde él quisiera irse con China, pero su mayor negocio lo hace con Estados Unidos. Básicamente México depende de Estados Unidos, no solamente del comercio, sino también del dinero que llega de las personas que están aquí y mandan a México. México sin Estados Unidos está en la ruina. Entonces, Obrador no puede hacer nada en eso. Entonces, ahora, Obrador está a favor de que Estados Unidos sea derrotado. Y muy probablemente, como presidente peleonero, Obrador va a querer regresar a que se le regrese, por decir, Texas y California y todos los países que antes eran de México, porque es una persona problemática, Obrador, hermanos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, está bien que Obrador busque que haya dinero para los pobres, pero Dios es el que cuida de los pobres, no Obrador. No Obrador. Entonces, al último, Obrador pudiera ser el peor presidente, aún peor que Santana. Porque es mejor estar en un lugar, vivir en paz, que vivir con algo de dinerito que me da el gobierno de mi presidente. Pero al último terminemos en la guerra y terminemos muertos, 6 pies bajo tierra. Entonces, ¿de qué sirve obtener dinero que me da el gobierno de Obrador cuando me lleva a la guerra? Y lo va a perder todo mi familia. En todo caso, ¿por qué? Porque estés peleando contra Dios. Y aparte, yo no sé de su corazón cuando llama. Yo soy conservador, hermanos. Yo soy conservador. Ahora él habla de los políticos, pero también está hablando en contra de la iglesia. Los conservadores, porque él usa textos bíblicos. Entonces, él se cree bueno. Obrador no es bueno, hermanos. Obrador es un pillo. Es un pillo. Él se cree bueno, pero no lo es. Jesús lo dijo, hermano. Nadie es bueno. Entonces, es obvio eso. Entonces, Obrador está engañando a mucha gente para llevarlos a la muerte. Para llevarlos a la muerte. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas. Aquí está, ¿se acuerdan lo que está en Lucas 21? O sea, está la abominación desoladora. Por ejemplo, en tiempo de Babilonia, Daniel habló de la desolación. Entonces vino al último era un ejército. Una vez más, la abominación desoladora en la carne son los ejércitos. En lo espiritual es Satanás y sus demonios los más crueles, no cualquier demonio, los más crueles. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Ahí donde tienen la confianza. Salí del medio de ella. Es lo mismo que dice en el Apocalipsis, hermano. Al remanente. Era el remanente. Salí del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. La ira dice Pablo, nosotros antes éramos hijos de la ira. Pero una vez que seguimos a Jesús, ya no somos hijos de ira, hermanos. La ira de Dios no es contra nosotros si le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Nunca se les olvide eso. Fíjense bien, salí del medio de ella. El que ama este mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Salgan de Babilonia.
y salve cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye vuestro corazón. No te preocupes. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Las aves no siembran, no cosechan, y Dios no las deja sin comida. ¿Cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Dice Jesús. Busca primero a Jesús y su reino, y lo demás viene por añadidura. Ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor. Y habrá violencia en la tierra. Dominador contra dominador. Ahí está. Lo vamos a ver físicamente y lo vamos a ver espiritualmente. De hecho, yo lo veo espiritualmente porque eso se da en la vida de cada persona. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo y sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores de Jehová. Dice Jehová, perdón. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Cuando dice por los muertos de Israel caerá Babilonia, a Israel en este aspecto vamos a decir que yo se los puedo poner como en el pacto de la ley. Los muertos de Israel, o sea, los que se quieren justificar con los 10 mandamientos. Por los muertos de Israel caerá Babilonia. En este caso, los que enseñan, aquí Israel, por los muertos de Israel serían, por ejemplo, por los muertos en la Iglesia Católica, en los Testigos de Jehová, en todos los que enseñan los 10 mandamientos para justificación de sus pecados. Entonces, ¿quiénes son? Los que los gobiernan. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, el Papa y todos los gobernantes, el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos. Porque las personas no tienen, en general, con esa doctrina, no tienen paz. No tienen paz cuando se predican un evangelio diferente. Cuando se predica un evangelio diferente, no hay paz. Entonces, una persona que enseña un evangelio diferente dice, no te preocupes, tú nomás cumple los mandamientos, confiésate, comulga y vas a tener paz. Entonces cuando dicen paz, y no hay paz, entonces un día viene y órale, se pone peor la situación. ¿Por qué? Porque mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, en la Iglesia Católica hay personas que tienen confianza en Dios. Sí los hay, hermanos, sí los hay. Yo los he conocido, sí los hay. Los que escaparon de la espada, andad. No se detengan. Acuérdense por muchos días de Jehová y acuérdense de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Los heridos, ahí está. Yo les decía que si hay algo que prevalecía en tiempo de Jeremías es la idolatría, los adulterios, las peleas. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia. La iglesia evangélica que anda predicando el evangelio de la prosperidad también es Babilonia, porque anda predicando la idolatría. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga.
y embriagaré a sus príncipes. Ahora, de una forma positiva, hermanos, los que conquistamos a Babilonia somos los que conquistamos, los que llevamos el evangelio, el testimonio de Cristo Jesús, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros también somos esos, en los valientes. ¿Cuáles son los primeros valientes? Pedro, Juan, Mateo, Esteban, o sea, los apóstoles, y Pablo. Esos eran los valientes, los primeros valientes. ¿Y qué anduvieron haciendo? Peleando contra Babilonia, peleando contra las bestias, contra los perros, dice la palabra de Dios. Voy a hacer también ese estudio del símbolo de los perros. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. Aquí está, fíjense, en vano trabajaron los pueblos, en vano, en vano. Literalmente, por ejemplo, vamos a decir, Estados Unidos tiene un gran muro. ¿Cuál es el muro? Los satélites, el gran ejército tiene submarinos nucleares. O sea, Estados Unidos está protegido en el mar, en el espacio, por todos lados. ¿Qué dice el Señor? Oh, ¿tú tienes tu confianza en eso? Ok, yo voy a destruir todo eso. Pon la confianza en mí, no en tus satélites y en tus armas. Ponla en mí y yo te protegeré. Entonces, y fíjense, ¿en dónde están? Llegan hasta el cielo. Los satélites, las estaciones espaciales que están en el cielo para proteger la nación de Estados Unidos de misiles y todo lo que venga en contra de ellos, en contra de nosotros en todo caso. Entonces, ¿en quién vamos a poner la esperanza? ¿En Egipto? Simbólicamente la vamos a poner en Egipto, o la vamos a poner en el Dios Todopoderoso. Tan simple como eso. O nosotros, independientemente, vamos a poner, no, pues yo cuando me retire, yo le voy a poner dinero ahí en el IRA, yo tengo aquí un Roth IRA y mi dinero se va a multiplicar. Cuando me retire voy a tener $1 millón, o 2 o 3. Ok, tú vas a poner tu dinero en... Ok, ¿y qué está pasando ahorita con mucha gente que estuvo apartando dinero para su retiro? En el 2008 mucha gente perdió hasta la mitad de lo que tenían. Mucha gente se está retirando porque se ha retirado ahora con los disturbios en los últimos 2-3 años. Y mucha gente perdió su dinero, hermanos. Y vienen los días peores, donde aún los ricos, los que tienen las riquezas, ahorita hay mucha gente promoviendo todo tipo de moneda porque el dólar va a caer, hermanos. Todas las monedas van a caer eventualmente. Entonces, el que no tiene nada, pues ¿de qué se tiene que preocupar? Pues no tengo nada, pues ¿de qué me voy a preocupar? Pero el que tiene millones o billones, su dinero de muchas personas, de unos va a desaparecer totalmente. En Rusia mucha gente está perdiendo su dinero totalmente. ¿Por qué? Porque tenían su confianza en el dinero. De hecho, Putin, hermanos, yo he mirado documentales donde Putin, la forma de él traer para atrás una vez la Unión Soviética y de la forma que ha engañado al mundo, es de que las riquezas no las colecta el gobierno de Rusia, sino más bien lo tienen los empresarios. Y es lo mismo que hace China. China hace lo mismo. O sea, Putin
tiene como una cadena, tiene como una pirámide, donde él es el jefe. Entonces empiezan a hacer negocios. Por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿quién sabía que el petróleo iba a subir de precio? Putin, porque Putin iba a dar la orden de invadir a Ucrania. El gas y el petróleo, ¿qué dice Putin? Le dice a sus amigos que tienen el dinero de él, que en realidad él lo quiere usar para levantar otra vez la Unión Soviética y conquistar el mundo. Compraron acciones de petróleo, de energía, sobre todo de petróleo y de gas. ¿Por qué? Porque él sabía que iban a subir de precio, porque él mismo iba a invadir Ucrania. Él sabe exactamente las cosas que iban a subir de precio. Entonces él invirtió en donde le están saliendo las cosas mal, es donde Estados Unidos y la OTAN, él no esperaba esa reacción. Todo ese dinero que está acumulando, por ejemplo, por decir, se invirtió, por decir, $1 billón en petróleo, pues el petróleo va a seguir aumentando de precio por un periodo de tiempo. Pero si no va a poder colectar el dinero, ¿de qué le va a servir? Ya mataron a un billonario de allá un billonario ruso, o no sé, no recuerdo si era ruso o ucraniano. Que en todo caso, o sea, los billonarios les están quitando la feria. Porque en realidad es dinero de Putin. Entonces ahí es donde les está saliendo mal. China deja que la gente sean el segundo país en el mundo donde más billonarios se están acumulando es China. Pero ese dinero en realidad no es de ellos, es del Partido Comunista Chino. O sea, el China se lo quita a la hora que quiere. En realidad es de China. Entonces hay personas que inclusive mejor huyen. Hubo un billonario en Rusia que Putin le quitó todo su dinero y él se adueñó del dinero de él. Porque él es nacionalista. Putin, él dice, no, así como Obrador, no, este dinero es de Rusia. Así como Obrador, no, este dinero es de México. Entonces al último, pero ese dinero no lo quieren para buenas cosas. Es para implementar la ideología, una ideología que pelea contra Dios, hermanos. ¿Cuándo van a poner poder contra Dios? Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en el morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Fíjense bien, hermanos. Jeremías 51 son palabras en contra de Satanás y sus demonios. Contra Satanás y sus demonios. De hecho, Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. El sueño, nosotros vivimos como en un sueño, Satanás también. Satanás anda como en un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño, pero él no sabía interpretar el sueño. O sea, Satanás está en este mundo, pero él no lo sabe interpretar. Se lo tuvo que interpretar Daniel. Pero Daniel es figura de Cristo. Es figura de Cristo. Entonces, al último, Cristo es el que le da a entender en qué va a terminar Satanás y su reino. Él habla, Daniel le dice, acerca de 7 años. 7 años. Ese es el tiempo profético de 7 años, pero son simbólicos, hermanos. O sea, el tiempo de Satanás es de 7 años. Pero después de los 7 años, Dios le abre el entendimiento a Satanás.
está Nabucodonosor. Yo no me quiero meter mucho en esas cosas porque yo digo eventualmente, porque es irrelevante. En todo caso, esto es para Satanás y sus demonios. Ah, Satanás, eventualmente el Señor le abre el entendimiento a Satanás y sus demonios. Ahí está, en Daniel, cuando le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor es simbólico. ¿El dragón quién es? Voy a hacer el estudio en relación al dragón. El dragón es el faraón. El faraón en el Apocalipsis menciona el dragón. ¿Quién es el dragón? El faraón. ¿El faraón qué hizo? Tenía sometido al pueblo de Israel. El dragón es Satanás también. Entonces, el que tiene sometido a Israel. Pero viene contra el dragón las plagas, las 10 plagas, terminando con la sangre del cordero, o sea, el evangelio, hermanos. ¿Ok? Entonces, aquí concluimos. Yo les voy a dejar de tarea Ezequiel 7, que es el tiempo del fin. Ezequiel 7. Ya en otra ocasión vamos a estudiar el fin. El fin viene. Pero bueno, aquí estamos para mucha gente, pues por temor a la muerte o algo, a veces no quisieran saber esto. Hermanos, esto es simple, no lo compliquen. Tú sigue a Cristo Jesús, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón para que tú puedas ver el camino de Dios. Aunque andes como andes, si andas de adúltero, lo voy a hacer así, aunque seas marihuano, borracho, mujeriego, adúltero, prostituta o prostituto, lo que andes haciendo, tú dices, no, pues es que yo no puedo seguir al Señor porque yo ando haciendo cosas muy malas. Si eres sicario, si eres un sicario, tú dices, no, Dios no me va a aceptar a mí. Tú dale tu corazón a Dios, a Cristo Jesús. Tú simplemente dile así, Jesús, hijo de David, abre mis ojos, Señor. Y yo te doy mi corazón, yo te lo doy. Yo te entrego mi corazón, haz de mí según tu voluntad, Señor. Tan simple como eso. Tú te reconoces pecador y deja que Dios obre en ti. Cristo no vino a condenar a nadie, hermano. Cristo vino a salvarnos a todos. A todos. Entonces, lo único que hay que hacer es entregarle nuestro corazón. Entonces, tú te vas a arrepentir una vez que le des tu corazón. Tú no te vas a poder arrepentir antes de que le des tu corazón. Primero hay que darle el corazón a Cristo y Cristo te va a ayudar a dejar el mundo, a aborrecer el mundo. Esa es la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, los rumores, para simplificarlo, los rumores de guerra son el principio del parto. Ok, y por traerles una lectura que me viene a la memoria, los Gálatas recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio y regresaron a la ley. No pudieron dar fruto. Y dice Pablo, así está escrito, hermano, pues o sea, son personas que escucharon, recibieron el Espíritu Santo, pero no dieron fruto. ¿Por qué no dieron fruto? Porque todavía necesitan más. Necesitan preparar la tierra. No han entendido bien el Evangelio. Ya tienen el Espíritu Santo. Ya lo tienen. Entonces dice, ¡oh, Gálatas insensatos! Ese es el contexto. Por los que vuelvo a tener dolores de parto. O sea, se regresaron a la ley. A la ley, al antiguo pacto. Entonces, por los que vuelvo a tener dolores de parto. ¿Cuáles eran los dolores de parto? Porque todavía no entendían, hermanos. Todavía no entendían. Dijo Jesús, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Entonces una persona dice, yo soy cristiano. Ok.
Eres salvo por el testimonio de Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Pero tienes que guardar los 10 mandamientos. No, no seas insensato, no te dejes engañar. El sacrificio de Cristo es suficiente. Él te lava de todo pecado. Ya eres salvo. Tú entrégale tu corazón a Él y dile, Señor, sígueme, aliméntate de la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a conducir. Lo único que Dios quiere es que mantengas el fuego vivo, ardiente. So, esto lo voy a poner así como también lo voy a hacer ahorita enseguida. Voy a cubrir esto también en relación al fuego. Por ejemplo, a Timoteo, Pablo le dice, Timoteo, te has enfriado, Timoteo, tienes miedo, andas de miedoso. Tienes que reavivar el fuego del Espíritu Santo que ya está en ti. ¿Ok? Entonces, hermanos, tengan en cuenta que lo único que Dios quiere es nuestro corazón. Y Él nos ayuda a dar fruto. Es a través de Él que damos fruto, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.